Buenos días, nosotros somos el equipo número 1. Los integrantes somos Alvarado García Ana Karina, Río Salazar Karina Lisset, Sánchez Arrueta Liz Ángel, Santiago González Elizabeth, Valverde Rivera Jessica Lisbeth y su servidora Ramírez del Ángel Lisbeth, con el tema intercambiadores de calor. Comenzamos con una pequeña introducción, definiendo que los intercambiadores de calor son los dispositivos que permiten en los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros la transferencia de calor de un lugar a otro o bien de un fluido a otro. Esos pueden ser, como sabemos, líquidos o gases. Algunas de las aplicaciones que tienen los intercambiadores de calor son calentar un fluido frío mediante otro fluido con mayor temperatura. 2. Reducir la temperatura de un fluido mediante otro fluido con menor temperatura. 3. Llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor temperatura. Y condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío. Solo por mencionar algunas de las aplicaciones. Comenzamos también con la definición de un intercambiador de calor. Dentro de la introducción ya se dio una breve definición. También sabemos que estos intercambiadores de calor pueden estar en contacto directo o bien separados por una barrera sólida. También tenemos que un ejemplo del radiador, un ejemplo de este tipo de intercambiadores es el de un radiador de cualquier vehículo, ya que este funciona de la siguiente forma. El motor calienta el fluido refrigerante. Este último se refresca por el contacto con las corrientes de aire, logrando así reducir la temperatura del primero tras circular por su interior. Los intercambiadores de calor tienen diferentes usos respecto a lo que se vaya a realizar. Es por eso que es muy importante saber qué tenemos que hacer o qué queremos obtener para cubrir las necesidades mediante el equipo correcto que se tenga que utilizar. Bien, continuamos con la clasificación de los intercambiadores de calor. Dentro de estos tenemos dos tipos. El primero es intercambiadores de contacto directo. Se efectúan por medio de una mezcla física de los fluidos intervinientes en el proceso. Un ejemplo de este son las torres de refrigeración. Son intercambiadores de contacto directo que se encargan de quitar el calor de una corriente de agua caliente por medio de aire seco y frío circulante en el sistema. El segundo es de contacto indirecto, es decir, como su nombre lo indica, no existe un contacto entre los fluidos, ya que estos pues no llegan a mezclarse. Siguen separados por elementos sólidos, puede ser una barrera, una lámina, un tubo, por un espacio e incluso por un lapso de tiempo. El calor se transfiere por convección o conducción a través de la pared separadora. Funcionamiento de los tipos de intercambiadores de calor. Aquí mismo también se darán a conocer pues los diferentes equipos que existen dentro de los intercambiadores de calor. Como primer punto tenemos intercambiador de carcasa y tubos. Tal como su nombre lo indica, está formado por una carcasa, que es la parte exterior, y tubos en su interior. Estas se pueden subclasificar por el número de veces que pasa el fluido por la coraza y por el número de veces que pasa el fluido por los tubos. Por ejemplo, como se muestra en esta imagen, podemos denominarla que es de tipo 1-2, es decir, que el fluido circula una vez por la coraza y el que se encuentra en el interior de los tubos pasa 2 veces. Tenemos de doble tubo. Bueno, como se nota en la imagen, consta de 2 tubos, un tubo de menor diámetro y el otro de mayor diámetro. Se puede decir que el de menor diámetro lo podemos denominar como TC1 y el de mayor diámetro como TC2. Uno de los fluidos fluye por el interior del tubo de menor diámetro y el otro fluye por el espacio anular entre los tubos. Dentro de estos hay dos posibles configuraciones en cuanto a la dirección de los fluidos.
ya que estos pueden ser a contracorriente y o en paralelo. A contracorriente los dos fluidos entran por los extremos opuestos y fluyen en sentidos opuestos. Sin embargo, cuando hablamos de sentido paralelo, entran por el mismo extremo y fluyen en el mismo sentido. Tenemos el de tipo bayoneta. Este tubo exterior está hecho normalmente de una aleación muy costosa y el tubo interior de acero de carbono. Los de tipo convencionales tienen un solo tubo de transferencia de calor. Los de tipo ultra contienen múltiples tubos para aumentar drásticamente el área de transferencia de calor, mientras que disminuye significativamente la cantidad de combustible necesario para mantener los niveles de calor necesarios. Continuamos con el de placas. Pues como lo pueden ver en la imagen, cuenta con diferentes plaquitas en su interior. El total de líquido que pasa a través del intercambiador se divide en partes iguales en función del número de placas que disponga el intercambiador. Cada dos placas se genera un canal de circulación por el que fluye una de esas porciones de líquido. La corrugación de las placas se incrementa notablemente a la velocidad de la circulación, creando un flujo turbulento que reduce el riesgo de incrustaciones al tiempo que optimiza el intercambiador de calor. Y finalmente tenemos el de tipo espiral. Tal y como se muestra en la imagen, pues está formada por tubos que le dan una forma espiral o por tubos en forma espiral. Este es muy compacto. Está hecho con una bobina con tubos corrugados, lo que le permite multiplicar la intensidad de la transferencia de calor en comparación con otros intercambiadores de calor tubulares o con intercambiadores de calor con bajo costo operativo. El beneficio de este tipo de intercambiadores es que tiene mayor resistencia a las impurezas gracias a los conectores en forma V y a los tubos en forma de espiral. Bien, tenemos algunas de las aplicaciones de los intercambiadores de calor o algunas de las formas en las que se pueden implementar estos tipos de intercambiador, ya sea para precalentador, radiador, aire acondicionado, evaporador, condensador, generador de agua dulce y condensador de vapor, de las cuales les voy a explicar solamente dos. Primero es el radiador. Anteriormente ya les había explicado alrededor de un vehículo. Sin embargo, podemos implementar el radiador de diferentes formas, ya que el objetivo principal de este es transferir calor a partir de un fluido térmico a otro. Esto no implica que necesariamente el intercambio debe ser de líquido a líquido, sino que también puede producir de aire a líquido o viceversa. Tal como lo vimos en el del vehículo, ya que es de gas a líquido, pues también tenemos que puede ser de líquido a líquido. El siguiente es condensador de vapor. El condensador de vapor en una instalación como puede ser la planta generadora de vapor de un buque propulsado por turbinas es uno de los componentes más importantes para el aprovechamiento del agua técnica producida. Un ejemplo de este tipo de condensador de vapor es que lo usan los barcos. Es uno de sus motores principales, por decirlo de alguna forma, ya que gracias a estos condensadores asimismo, como van consumiendo el agua, van produciendo pues vapor, lo cual provoca que se puedan desplazar pues más fácilmente los barcos. Llegamos a las conclusiones. Cabe mencionar que los intercambiadores de calor son equipos utilizados esencialmente para el intercambio de calor entre dos fluidos. Es importante destacar también que hay que tener amplio conocimiento en cambio a los intercambiadores de calor. Y no solamente a esto, sino a todo lo que implica que podemos ser desde termodinámica, ya que hay conceptos que tenemos que manejar como intercambio de calor, convección, conducción, número de Reynolds, todo ese tipo de conocimiento que tenemos que manejar para poder utilizar el equipo adecuado para lo que tengamos que realizar. Y bien, por parte del equipo sería todo. Muchas gracias.